Hoy quiero compartirte, ampliar tu visión acerca del cristianismo. ¿Quién va a manejar la cámara? Te quiero compartir la visión acerca del cristianismo y que con ello te des cuenta cómo Dios a través de la historia va moldeando a la humanidad y va su palabra siendo una respuesta para el género humano, ¿sí? Y por eso es que nuestro corazón debe de ser un corazón de apertura y de disposición hacia el cristianismo y el pensamiento en general del cristianismo. ¿Por qué? Porque las personas lo que pueden pensar es, y eso es bien importante, hay una única forma de cristianismo. Y te he tratado de compartir un poco la historia del cristianismo para que te des cuenta por qué nuestro pensamiento necesita ser flexible. Si ponen el cronómetro, Jacob. ¿Por qué nuestro pensamiento debe de ser flexible? Eso es algo importante. Entonces, Dios a la humanidad a través de cada tiempo y de cada época le responde de la manera que la humanidad lo necesita. Y es lo que tienes que darte cuenta. Y no quedar atrapado en el tiempo. Y eso es lo más peligroso. Que pienses que lo que el pasado se hizo en el cristianismo es lo que debe de perdurar en el presente, porque si no, condenas al cristianismo a morirse. Y el cristianismo es una fe viva que sirve para todas las épocas de la humanidad, ¿sí? Y no estoy hablando de teología, estoy hablando de los hábitos y de las experiencias y expresiones cristianas. Yo te compartí a ti y aprendimos un poco cómo la iglesia anglicana, o no hemos estudiado a la iglesia anglicana propiamente, pero aprendimos cómo de la iglesia anglicana se desprendió un movimiento que se conoce como la iglesia bautista, ¿sí? Hay dos expresiones fundamentales en el mundo cristiano derivado de la iglesia anglicana, y esas dos expresiones son la iglesia bautista y la iglesia metodista, ¿sí? Y te dije que estas dos grandes corrientes proveen al cristianismo en una época de una cobija particular. Entonces, espero que te acuerdes de lo que aprendimos de la iglesia bautista, todo lo que aprendimos, y que de esa corriente de la iglesia bautista, ¿te acuerdas el diagrama que teníamos? De la iglesia bautista sale un hombre que se llama William Miller, y de William Miller salen tres principales movimientos. La iglesia adventista, sale la iglesia del Dios del séptimo día, ¿sí? Y perdí la concentración. Luego sale una tercera corriente, que lo habíamos visto en el diagrama. Sale la iglesia del séptimo día, la iglesia adventista, y salen los testigos de Jehová de un fundamento de ahí, ¿no? Entonces, por eso estas tres denominaciones comparten ciertas características, ¿no? Bueno, esa es una corriente, la corriente de la iglesia bautista. Ahora te quiero platicar otra corriente, que hoy me voy a quedar solamente en la primera parte, pero porque quiero que te des cuenta después de algo de esto. Esta iglesia se llama la iglesia metodista. Y bueno, ¿quién es la iglesia metodista? Primero te quiero decir que la iglesia metodista es un movimiento dentro de la iglesia anglicana. ¿Quién es la iglesia anglicana? La iglesia anglicana es la iglesia que surge en Inglaterra, es la iglesia de Inglaterra que se independiza de Roma. Acuérdate que a partir más o menos del año del siglo VI, año 500, 538, poquito antes, alrededor de esa época, se determina que la iglesia de Roma sea la sede de todas las iglesias del mundo, la jefa, la líder de todas las iglesias del mundo. Y el obispo de Roma se vuelve la iglesia más importante del mundo, ¿sí? ¿Te acuerdas? Y la iglesia de Roma se vuelve la más influyente, porque ahí está el sucesor de Pedro, que es el Papa, ¿sí? Entonces, cuando viene la Reforma Protestante en el año 1521, lo que sucede con la Reforma Protestante es que las iglesias dicen, ya no nos queremos sujetar a la hegemonía de Roma, vamos a ser independientes de Roma. Y entonces la iglesia de Inglaterra, que era una iglesia muy poderosa económicamente, dice la iglesia de Inglaterra, nos separamos de Roma.
Hay un evento histórico en la separación porque no le quieren dar el divorcio al rey Enrique para casarse con otra persona, y hay un tema político en esa separación y en esa división. Y acuérdate que hasta esta época la iglesia y el Estado están unidos, ¿sí? La iglesia y el Estado están unidos, no lo que tú vives ahora, estaban unidos. Y entonces se separa la iglesia de Inglaterra de la iglesia de Roma, y dice la iglesia de Inglaterra: nosotros somos independientes. Eso se llama la iglesia anglicana. Y de la iglesia anglicana surgen los bautistas, y de la iglesia anglicana, ¿qué problema tiene la iglesia anglicana? Los dos, pero de la iglesia anglicana surgen los bautistas, que ya eso ya lo explicamos en semanas anteriores, y regreso al contexto de la iglesia anglicana. La iglesia anglicana tiene un grave problema. ¿Cuál es el problema? Que hereda esa corrupción que existía en el sistema religioso, donde el poder del Estado estaba entrelazado con el poder religioso. Y entonces hay un esfuerzo de anglicanos muy serios de purificar a la iglesia anglicana, entre ellos los puritanos, ¿sí? Los puritanos es un esfuerzo por purificar a la iglesia católica, a la iglesia anglicana. Y luego otro esfuerzo muy serio es de estas personas que se les llama los metodistas, ¿sí? Es decir, dentro de la iglesia anglicana hay un esfuerzo de renovación para la misma iglesia, y ese esfuerzo es el que se va a tratar de construir. Vamos a ver una presentación poco a poco. Si ponemos la primera, por favor. Antes de entrar, te quiero platicar un poquito de contexto para verlo, y te quiero platicar que en la Reforma Protestante hay dos formas de pensamiento básicas acerca de la salvación. Uno se llama Juan Calvino, el calvinismo, que da origen a las iglesias presbiterianas. Pero está el calvinismo, y por otro lado la respuesta al calvinismo es el arminianismo. Entonces, respecto a la salvación, tienes dos posturas: la posición calvinista y la posición arminiana. La posición calvinista dice que Dios eligió a los que iban a ser salvos, y estos están predestinados a ser salvos, y que nunca van a perder la salvación los que están predestinados. Una vez salvo, para siempre salvo. Esa teología es desarrollada por Juan Calvino, y la principal iglesia que absorbe este pensamiento calvinista es la iglesia presbiteriana, que es la iglesia fundada a través del calvinismo de Juan, ¿no? Entonces, las iglesias presbiterianas son, por definición, calvinistas. En el otro lado, tiene las iglesias arminianas. ¿Qué es el arminianismo? De forma resumida, si vamos a la siguiente. Y no sé si se puede que cuando estamos en la transmisión, esta presentación se vea, y la van poniendo y quitando en el YouTube para que la vean general en grande. Bueno, lo primero es que para Arminio, o para el arminianismo, algo importante es el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? El ser humano, con la ayuda de la gracia de Dios, puede aceptar o rechazar la salvación. La gracia no anula la libertad humana. Es decir, está en el ser humano aceptar o rechazar la salvación. Para Calvino no. Para Calvino es: si yo decido que alguien va a ser salvo, esa persona va a ser salva, porque Dios lo decidió. ¿Sí ves la diferencia? Mientras que para Arminio Arminio cree en el libre albedrío del hombre, donde el hombre decide si va a ser salvo o no. Mientras que para Calvino el hombre no interfiere en la salvación, Dios ya decidió que sea salvo. Siguiente. Otra cosa del arminianismo es la elección condicional. Dios elige para salvación a quienes cree que responderán a su llamado, no de manera arbitraria. Es decir, que lo que quiere decir esta idea es que Dios ve en el corazón de la persona la capacidad de responder a su llamado, y por eso Dios llega a esa persona, porque ve esa capacidad de responder a ese llamado, ¿sí? A diferencia de Calvino, que Calvino dice: Dios llega al que Él quiere, y al que Él quiere va a salvar. Si te fijas, Arminio lo centra más. Arminio dice: Dios ama a toda la humanidad, y el hombre responde de acuerdo a su experiencia y a lo que el hombre es. Mientras que Calvino dice: Dios salva a quien quiere
porque es su voluntad y es soberano. A lo mejor faltaría profundizar un poco más la idea, pero lo que él quiere enfatizar es que Dios no es, la soberanía de Dios no consiste en que tú sí, tú no, tú sí, tú no, que Calvino piensa así, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Él dice, no es que sea Dios arbitrario, sino más bien es que Dios conoce tu corazón y como conoce tu corazón sabe que eres noble para aceptar el llamado de Dios. ¿Sí? Siguiente. Arminio dice, expiación universal, Cristo murió por todas las personas, aunque solo se benefician de esa salvación quienes creen. Te fijas, otra vez él piensa en todos, pero depende de la persona que quiera creer. Siguiente. Esos son los 4 puntos del arminianismo. El 4 se llama gracia resistible. Significa que la gracia de Dios puede ser rechazada por el ser humano, mientras que Calvino dice que no. Dice que si Dios ya dio la salvación para esta persona, la persona no tiene la capacidad de rechazarla y va a ser salvo porque Dios lo decretó de esa manera, por su soberanía. Siguiente. Y bueno, el arminianismo sostiene que una persona puede perder la salvación si abandona la fe, mientras que el calvinismo dice que una vez salvo, salvo para siempre. ¿Sí? Dios te va a traer otra vez de regreso o te va a salvar, y si no es porque no estabas predestinado para ser salvo. Ahí hasta ahí, perfecto, gracias. Ahora, te quise platicar un poquito del arminianismo porque cuando estamos en el año 1600, el teólogo más serio de la Reforma Protestante es Juan Calvino. Calvino es el protestante más serio, más ilustre, aunque el que hizo el movimiento fue Martín Lutero, pero realmente el teólogo más serio de la Reforma es Calvino, el más estructurado, el más profundo, el más agudo. Y Calvino piensa de esta manera, como explicaba hace rato, como que en las iglesias presbiterianas, y Arminio no estaba de acuerdo en este pensamiento y desarrolla toda una teología que se conoce como el arminianismo. Entonces prácticamente sí ves las diferencias, ¿no? Uno piensa en una salvación absoluta y irresistible, y el otro cree en más una forma que está en el ser humano aceptar o no el mensaje de Dios. En nuestra formación teológica, ¿con cuál te identificas? ¿Con Calvino o con Arminio? Bueno, ¿está bien? Ok, está bien. Bueno, lo que creemos o lo que del origen denominacional que tenemos, somos más arminianistas, ¿no? Pero bueno, luego entro a ese detalle, ¿no? No es importante. Ahora, sí. Porque traten de ver cómo está la situación en la época, ¿no? Piensa de dónde vienes. ¿Qué te enseña la Iglesia Católica cuando estás parado en ese tiempo? La salvación es ¿por qué? Por obras. Dice que por gracia. La Iglesia Católica, la teología católica dice que la salvación es por obras. Entonces a la humanidad la tienen arrinconada con las indulgencias, con el infierno, con toda esa parte. Y eso es lo que nos pasa como seres humanos. ¿Qué hacemos? Damos bandazos. Llega la Reforma Protestante y Calvino se va hasta el otro extremo y dice, no, somos salvos solo por gracia. Dios eligió quién va a ser salvo, y el que va a ser salvo porque Dios ya lo eligió. La persona no tiene que hacer absolutamente nada porque Dios se encargará de hacer todo. Entonces te vas al otro extremo, y cuando él lo hace de acuerdo a su análisis de la Biblia, pues eran teólogos muy serios que sabían griego y latín y leían la Biblia en su idioma original y llegaban a esas conclusiones. ¿Pero por qué? Porque se iban al otro extremo por su contexto que vivían. Arminio, cuando ve todo esto, dice, no puede ser de esa manera, porque ¿dónde queda la universalidad de la salvación de Dios? ¿Dónde queda la voluntad del hombre? Y entonces Dios sería un Dios injusto si a unos sí y otros no, y desarrolla toda su teología Arminio, que se llama el arminianismo, que consiste en esto, ¿no? Pero también otra vez, son hombres que, expertos en griego, expertos en latín, que tienen la Biblia en sus manos y la estudian profundamente y desarrollan su teología. Bueno, nomás quiero que sepas que existen 2 corrientes en el protestantismo, que es el calvinismo en cuanto a la salvación y el arminianismo. Vamos al tema histórico. Siguiente, por favor. El metodismo surge en Inglaterra durante el siglo XVIII en un contexto marcado por lo siguiente. Una iglesia anglicana institucionalizada con poca vitalidad espiritual en amplios sectores. Es decir, había religiosidad, pero no había espiritualidad en el pueblo.
grandes cambios sociales. Para esa época, ¿qué está sucediendo? La revolución industrial. Y con la revolución industrial, la gente del campo migró a la ciudad y había mucha pobreza urbana. Trabajaban largas jornadas, eran extenuantes, 16, 18, 20 horas de trabajo, niños trabajando en fábricas, todo lo que opuesto a lo que hoy existe, que tú ves en una ciudad, no existía, ¿no? Y el cristianismo estaba muy ligado al Estado, pero distante de la vida cotidiana de la mayoría de la población. O sea, si te das cuenta, era pura religiosidad institucional, las grandes esferas. Lo mismo que le pasó a Roma, la iglesia anglicana estaba igualita. Y luego, muchos creyentes sentían que la fe se había vuelto formal, intelectual y poco transformadora en la vida diaria. Seguimos. Y entonces, dentro de la iglesia anglicana van a empezar a existir un par de hermanos, John Wesley y Charles Wesley. El más trascendental es John Wesley. ¿Qué es lo que hace él? Es un sacerdote anglicano y teólogo. Él es la figura central del metodismo. Él va a formar el metodismo y enfatizó, y esto es bien importante, la experiencia personal de la fe, la gracia y la santidad. Pero graba esto, porque esto es propio de John Wesley, del metodismo, y ahorita que algo que vas a aprender algo. Enfatizó la experiencia personal de la fe. Ojo eso. Apúntalo porque lo voy a traer la semana que entra si Dios nos da la vida. La experiencia personal de la fe. Es decir, cada persona y cada individuo tiene una manera de vivir la fe. Y esa manera de vivir la fe es válida y respetable. Y Dios habla a través de la experiencia personal de cada persona en cómo vive la fe. Parece un concepto básico, pero vas a ver, cuando te enseñe lo que va a pasar en Estados Unidos, vas a entender muchas cosas. Así como entiendes el intelectualismo que distingue al movimiento bautista, vas a entender lo que va a provocar la experiencia personal de la fe que provocan las iglesias metodistas. Sí, Charles Wesley es el hermano, se vuelve muy famoso porque compone un montón de himnos y que se propagan en todo el mundo, ¿no? Bueno, ahora te platicaré algo que se llama The Holy Club en Oxford, que era el Club Santo. Oxford es una universidad muy prestigiada en Inglaterra, muy famosa y muy prestigiada. Estos hermanos Wesley estudiaban en Oxford y allí había un grupo de estudiantes que se reunieron para estudiar y se llamaba el Club Santo. Un grupo de estudiantes, de muchachos que estudiaban la Biblia y se dedicaban a estudiar a profundidad la Biblia. ¿Para qué? Principalmente ellos luchaban contra algo que se llama el deísmo. Empezó a surgir una corriente muy fuerte con la revolución industrial, conocido como el deísmo. ¿Qué es el deísmo? Creían los deístas que la Biblia solo era un libro literario, que Dios existe, pero que la Biblia no debe de dictar las normas y las conductas, porque la Biblia solo es un libro literario y que la conducta debe de ser dictada por la intelectualidad del ser humano. Es lo que da pie a todo el racionalismo que existe después, ¿no? Entonces, los hermanos Wesley, junto con este hombre, George Whitefield, creía profundamente en que la Biblia era el centro de la vida de los seres humanos. Y ellos se juntaban en la universidad a estudiar, y a ese grupo, de forma despectiva, se les llamó los metodistas. Se burlaban y los menospreciaban porque eran muy metódicos. ¿Qué es lo que hacía este grupo? Que por qué los hizo llamarse los metodistas. Oraban diario, varias veces al día, estudiaban sistemáticamente la Biblia, ayunaban de forma regular, visitaban a presos y ayudaban a pobres, y había una estricta disciplina espiritual. Entonces, por vivir una forma ordenada y metódica, se les llamó de forma burlona y despectiva los metodistas, ¿sí? Pero era un movimiento de renovación dentro de la iglesia anglicana, ¿sí? O sea, ellos eran anglicanos y vivieron dentro de la iglesia anglicana y querían renovar la fe de la iglesia anglicana, y por eso empezaron a visitar pobres, a ir a presos, a predicar a las minas, etc. Ahora, esto le pasa a John Wesley. Año 1738, hay una reunión en Londres y él escucha la lectura del prólogo de Lutero a la Carta de los Romanos y describe que su corazón fue extrañamente calentado, se sentó lleno de fervor, de fe, de esperanza, y la certeza personal de la salvación tiene que ser por fe
y no intelectual. Y esto es muy importante. Ellos son académicos, teólogos, luchan contra los deístas. Entonces, gente muy técnica en su estructura mental. Pero John Wesley se da cuenta que la salvación no es intelectual, que tú puedes tener mucho conocimiento, mucho entendimiento, pero no haberte convertido a Jesús. Y entonces él llega a la conclusión de que la salvación es por medio de la fe, que en la salvación de la fe de la persona hay una experiencia. ¿Seguimos? Luego, otro, las influencias teológicas que tienes. El metodismo combina varias influencias, ¿no? Tiene cosas de los anglicanos, tiene cosas del pietismo alemán, los moravos, ahorita voy a hablar algo acerca de los moravos, y tiene influencia del arminianismo, ¿no? Ya te expliqué qué es el arminianismo, adelante viene algo de los moravos, avanzamos. ¿Qué es lo que empieza a pasar? En esa época se predicaba solo en las iglesias, y como la palabra de Dios es sagrada, no se podía sacar de un templo y solo se predicaba en la iglesia. Era mal visto que sacaras la Biblia de un lugar sagrado como una iglesia y predicaras en la calle. Entonces, por primera vez, Whitefield, el amigo de Wesley, él predicaba en la calle porque iban a los pobres, a las clases obreras que eran maltratadas por la revolución industrial, a la gente menospreciada. Entonces fueron a las minas a predicar y empezaban a predicar al aire libre. Y entonces invitan a John Wesley a ir a predicar a la calle, y al principio él no quería porque él estaba educado que la Biblia no debía de sacarse de un templo. Y entonces pues por primera vez va de iglesias formales, y eso hace que el metodismo se expanda, porque los obreros, la gente pobre, no iba a las iglesias, ¿sí? Era una convención social que cierta gente de cierta posición son los que podían ir a las iglesias. Era como un evento social ir a la iglesia, ¿no? Entonces lo que hace Wesley con sus compañeros, Whitefield y su hermano, es ir a predicar a las calles. Y entonces se ponen en las calles y ahí surgen los predicadores itinerantes. Ellos son los primeros predicadores itinerantes. Tú has visto en las calles a personas que se pueden hablar de Jesús y traen una bocina en la calle o ponen un micrófono y le empiezan a hablar a la gente que se acerque y escuchen a Jesús. Ese concepto lo inventó Whitefield porque empezaron a ir a las calles a explicar en predicadores itinerantes por las calles. Era prohibido en su tiempo sacar la Biblia a las calles y hablar de ellas. Entonces, eso empiezan a hacer. Y bueno, ¿qué hace la iglesia, la organización metodista en este grupo? Todavía está dentro de la iglesia anglicana, grupos pequeños de estudio. Ellos inventan los grupos pequeños de estudios, o lo adoptan más bien, los grupos pequeños de estudios para aprender en las personas, y la disciplina, la espiritualidad se vuelve fundamental en sus vidas. ¿Seguimos? ¿Otra? Doctrinas centrales. ¿En qué creen los metodistas? Ellos creen en la gracia preveniente. ¿Qué significa la gracia preveniente? Dios actúa primero en todas las personas. O sea, Dios llega a todas las personas. La justificación es por la fe. La santificación tiene que ver un crecimiento continuo en la vida cristiana. La perfección cristiana, amor pleno de Dios al prójimo, que no está ausencia de errores, ¿sí? No significa que la persona va a ser perfecta, va a haber errores, pero cree en el amor pleno a Dios y al prójimo. Y algo bien importante, énfasis en la vida santa y en la acción social. Es decir, Wesley creía que el creer en Jesús debía de verse implicado en la sociedad, y empezaron a fundar hospitales, escuelas, centros de ayuda a las personas. Entonces, ¿qué significa tener un impacto social? Educación de pobres, atención médica básica. Tomaron una lucha contra la esclavitud porque Inglaterra era el principal país que comerciaba con esclavos. Entonces, y como la iglesia y el Estado estaban unidos, la iglesia estaba de acuerdo con el tema de los esclavos, ¿no? Whitefield y Wesley son de los primeros que la lucha contra la esclavitud, la reforma moral de la sociedad. Decía Wesley, no hay santidad que no sea social. Es decir, de nada sirve decir que eres muy santo si no impactas a las personas que están a tu alrededor. Siguiente. Y bueno, como dije, la iglesia metodista es un movimiento dentro de la iglesia anglicana.
pero se separó de la iglesia anglicana. ¿Qué provocó esa separación o por qué se dio? O sea, Wesley nunca pensó que iba a formar una iglesia. Él quiso renovar la iglesia anglicana y sin darse cuenta se hizo la iglesia, se convirtió en la iglesia más grande en su momento de influencia en Estados Unidos. ¿Qué pasa en Inglaterra? Permaneció mucho tiempo dentro del anglicanismo. Cuando muere Wesley, fíjense, ni siquiera en su vida, a la muerte de Wesley se consolida como una iglesia separada. Y en Estados Unidos, ¿qué es lo que influye? Como tienes la iglesia de Inglaterra, Estados Unidos se separa, de Inglaterra, eso hace que la iglesia americana se vuelva independiente de la iglesia anglicana. Y en 1784, de forma oficial, surge la iglesia metodista episcopal. Se convirtió en una de las denominaciones más grandes de Estados Unidos en el siglo XIX. Siguiente. Ahora, esto te va a hacer un paréntesis de este grupo de personas. ¿Quiénes son los moravos? Los moravos o hermanos moravos son un grupo cristiano que surgió en la República Checa en el siglo XV, es decir, antes de la Reforma, ¿sí? 400 y cacho, antes de Martín Lutero. ¿En qué creían los moravos? Una vida comunitaria y devocional intensa, es decir, se iban a comunidades y eran muy devocionales, eran muy expresivos. Énfasis en la experiencia personal de fe, más que en rituales formales. Oración constante y lectura bíblica, pacifismo y solidaridad social, disciplina y organización espiritual. Es decir, a ver, avanzamos, ¿qué más tengo? ¿Es la última? ¿O ya? Ok. Bueno, te voy a platicar qué le pasó a Wesley. Cuenta la historia, o él cuenta en sus registros de la historia, que en un viaje que va en barco, en sus múltiples viajes de Londres a Estados Unidos, hay una gran tormenta y que todos piensan que van a morir, y pues el barco va lleno de anglicanos y van algunos moravos, y él está angustiado por lo que está pasando, el miedo natural, y ve a todos los anglicanos asustados por la muerte que les espera, y ve a un grupo de personas que son moravos, que están en paz, cantando, alabando, sintiendo experiencias y todo. Y cuando pasa todo, cuenta él que se acerca al líder de los y les dice, oye, ¿por qué en medio de la tormenta y que estaba todo muy mal, por qué no sentían miedo? Y los veía muy tranquilos, cantando, relajados, como si no pasara nada. Y le contesta, ¿tú eres cristiano? Le pregunta a John Wesley, que él era cristiano, era un líder anglicano muy sólido ya para ese tiempo, y le dice sí, y después se le escribe en sus reseñas, en sus biografías, en sus historias, que después dudó si realmente era cristiano cuando él le pregunta y lo confronta que si era realmente el cristiano, y se dio cuenta que una cosa era la conversión espiritual y otra cosa era el conocimiento. Entonces los moravos influyeron muy fuerte en Wesley, porque él se dio cuenta de las expresiones que la gente tenía de fe, en cómo lo expresaban y lo sentían de forma directa. Entonces, todo eso influye en la iglesia metodista. Aquí, bueno, lo que ya había leído hace rato, lo de los moravos, avanzamos. Y ahora sí, vamos a leer un poquito la Biblia. Vamos a leer un poquito la Biblia para que veas el fundamento de lo que ellos creen. El primer punto es autoridad de la Biblia. Y trata de un poquito de ver si tú estás de acuerdo o no con ellos. Esta es la parte importante de ahora. Tú trata de ver si estás de acuerdo o no con ellos. Para los metodistas, la primer pilar de su fe es la autoridad de la Biblia. Ellos ven como máxima autoridad la Biblia. Y vamos, te lo sabes de memoria, 2 Timoteo 3, 16 y 17, que dice, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Entonces, ellos ven en la Biblia como una autoridad. ¿Estás de acuerdo con eso? Pues es un principio básico, ¿no? Estamos de acuerdo ahí en ellos. Y luego ellos creen en la gracia preveniente. ¿Qué significa la gracia preveniente? Que Dios da la salvación a toda la humanidad, ¿sí? Eso es algo que también compartimos. Vamos a leer Tito 2:11, que es uno de los... Estos son los textos que John Wesley utilizaba para probar su punto. Tito, capítulo 2,
versículo 11. Dice así: porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. Dice que la gracia de Dios trae salvación a todos los hombres. Entonces ellos creen en la gracia preveniente, que es que Dios ofrece salvación a todos. Exactamente. Entonces, porque recuérdense que los metodistas son arminianos, ¿sí? Entonces él cree en la gracia preveniente. Y luego cree en el libre albedrío. ¿Qué significa el libre albedrío? El ser humano puede responder a Dios basado en esto. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, Dios toca a la puerta y la persona que hace decide si le abre o no le abre. ¿De quién es la decisión de aceptar o no aceptar a Dios? De la persona, si lo acepta o no lo acepta. Ese es arminianismo, ¿no? Y Josué capítulo 24, versículo número 15. Josué capítulo 24, versículo 15. Dice: y si mal os parece servir a el Señor, escójanse hoy a quién servirán. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron en esotra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos al Señor. Es decir, deja ver Josué que ellos tienen la capacidad de decidir a quién van a servir, porque él ya tomó una decisión. Esa voluntad de decidir se llama libre albedrío. Los metodistas creen en el libre albedrío. Y luego creen en la posibilidad de perder la salvación, ¿sí? Yo ya soy salvo por Jesús, pero ¿puedo perder la salvación? Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Versículo 4 al 6. Dice la escritura así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Entonces, con base a esto, que lo cual creemos, una persona puede perder la salvación, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Y luego, la cooperación con la gracia, la perseverancia requiere acción del creyente. Es decir, no basta decir soy salvo por gracia, sino se requiere perseverar en acciones. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 13. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, es indispensable que el creyente se mantenga en una perseverancia de fe cristiana. Es decir, no basta decir fui salvo por Jesús, sino tienes que vivir en creencia, ¿sí? Y bueno, hasta aquí lo que he explicado hasta ahora, hasta aquí, me falta el último, pero quiero pasar aquí tantito. ¿Estás de acuerdo con todo lo que creen? Sí. Absolutamente, ¿no? Nuestra formación teológica es arminiana, ¿sí? Nuestra formación teológica es arminiana, no somos calvinistas en esa formación teológica, tendemos a creer más como Arminio creía, que
que como Calvino creía. Por eso nos identificamos menos con la iglesia presbiteriana, porque la iglesia presbiteriana es una iglesia calvinista, y nos identificamos más con la corriente bautista, porque en la iglesia bautista hay una corriente arminiana y hay una corriente calvinista, ¿no? Luego, y quiero ir al último punto. Hasta aquí, esto que he dicho hasta ahora, se llama cuadrilátero wesleyano. Es decir, son las 4 bases y pilares de la teología de John Wesley, lo que él enseñaba a los creyentes. Pero por su experiencia con los moravos, que le pasó, la que les dije que le pasó en el barco, y que empezó a convivir cerca de esa comunidad cristiana, allí él se dio cuenta que la experiencia personal era muy importante, y va a meter un punto que es como una semillita que va a sembrar, que 100 años después va a dar pie a una derivación de su pensamiento, que es la experiencia de la fe. Para él, la fe se confirma en la vida y en la santidad progresiva. Es decir, si tú tienes fe, se nota. Vamos a Gálatas 2:20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Salud. Dice, porque con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Bueno, avanzamos. Me quedaba uno, ya es el último. Bueno, entonces, esto que está aquí en tu pantalla se llama el cuadrilátero wesleyano, que es la base de la teología metodista. 1, la Biblia, que es la escritura, la Biblia, lo que ya leímos, la autoridad primaria y regla infalible de fe y práctica, la Biblia. 2, la tradición, es decir, para John Wesley, al ser un teólogo, para él era muy importante que la teología que ellos creyeran estuviera fundamentada a todo lo que los padres de la iglesia habían enseñado. Y entonces él cree en la tradición, que la tradición es importante. Y aquí entra una parte fundamental, porque lo he explicado en semanas anteriores y lo he dicho muchas veces. Las iglesias dicen, nosotros solo seguimos mandamientos de hombres y no tenemos tradiciones. Y eso es una mentira. Todas las denominaciones religiosas tienen tradiciones, todas, sin excepción. Es una mentira que todas sus prácticas están basadas en la Biblia. ¿Por qué? Porque es imposible que toda la práctica cristiana esté regulada con la Biblia. Los seres humanos todas las asociaciones religiosas, sea la denominación que sea, en sus reuniones de sus jefes, de sus líderes, sean presbíteros, sean ancianos, sean obreros en concilios, en todas las asociaciones religiosas ellos deciden y dicen, esta asociación religiosa va a hacer esto. Y cuando deciden que sea eso, establecen costumbres. En todas las denominaciones existen costumbres. Para ellos la tradición, que era la tradición del contexto histórico y guía interpretativa que se iba dando, era algo que existía. ¿Con qué lo basaban? Con 2 Timoteo 2:2. Vamos a leer 2 Timoteo 2:2. Que aquí sí es un tema debatible y complejo, porque yo profundamente creo que la tradición existe. Pero hasta qué punto debes o no seguir la tradición y cuál sí o no debes de seguir. Porque, por ejemplo, los padres apostólicos, la tradición determinó la Eucaristía, deberías de retenerla. Si la tradición estableció el domingo, deberías de seguirla. O sea, hay un punto donde la tradición afecta, como pasó en los tiempos de Jesús. ¿Te acuerdas qué dijo Jesús? Mateo 10, Jesús dice, este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque siguen como mandamientos, costumbres y tradiciones y mandamientos de hombres. Es decir, el pueblo judío ya tenía tradiciones de hombres que se habían elevado a la calidad de mandamientos. Ese es muy peligroso argumento. Dice así la escritura, 2 Timoteo 2. Y lo que has oído de mí, si lo oyeron, ¿qué significa? Que fue una enseñanza transmitida en la Biblia.
y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Si te fijas, dice lo que has oído de mí, eso encarga a los demás. Lo que significa es que también la instrucción tiene no solamente lo que diga la Biblia. Es entendible porque si tú piensas cuando Jesús se fue y se queda el Evangelio, no existían las iglesias, ¿están de acuerdo? O sea, no había una forma de organizarlas. ¿Qué hacen las cartas del Nuevo Testamento? Organizarlos. Pero no todo está escrito. Y por eso dice el versículo, todo lo que has oído de mí, todo lo que te encargué. Dice 1 Corintios 11:2. Y os alabo, hermanos, que en todo se acuerdan de mí y retienen las instrucciones mías. Y retienen las instrucciones mías. ¿Qué son esas instrucciones? Es lo que se llama como tradición. ¿Sale? Bueno, no me voy a ampliar mucho aquí, pero eso crea el cuadro wesleyano. La Biblia, la tradición, la razón, es decir, el discernimiento y la comprensión de la fe. Y el 4, la experiencia. ¿Qué es la experiencia? La validación de la fe viva, que la fe debe de ser viva, es decir, debe demostrar cómo la gracia de Dios transforma la vida del ser humano. ¿Hay algo más o ya terminé? ¿Verdad? Gracias. Bueno, te quise compartir qué es la iglesia metodista. En general, eso es la iglesia metodista. Pero quiero que lo entiendas, quiero que lo entiendas desde un contexto histórico, ¿sí? Quiero que lo veas como un contexto histórico. No te lo estoy compartiendo para decir que somos metodistas, de ninguna manera, pero lo que quiero es que conozcas un poco de la historia, porque así como te platiqué y dije, a ver, aquí está una denominación que tú conoces llamada la Iglesia de Dios Israelita, ¿no? La Iglesia de Dios Israelita es producto de una evolución histórica, porque el fundador de la Iglesia de Dios Israelita tiene atrás de él un movimiento que se llama la Iglesia del Séptimo Día, que un hombre también la fundó. Así como Santiago Montiel pugnó junto con un hombre llamado Ezequías Campos porque existiera la Iglesia de Dios Israelita, atrás de él hubo un hombre, años atrás, que pugnó porque existiera la Iglesia de Dios del Séptimo Día, ¿no? Y así como existió un hombre que impulsó que existiera el séptimo día, atrás de él hubo un hombre que impulsó que existiera, que fue William Miller, con el movimiento millerista. Y atrás de William Miller hubo un hombre que existió que fue John Smith, que formó el movimiento bautista. Y atrás del movimiento bautista hubo hombres que en la iglesia anglicana se separaron de la iglesia de Roma, ¿sí? Entonces, iglesia anglicana, iglesia bautista, William Miller, iglesia del séptimo día, iglesia de Dios israelita, y etcétera, ¿no? Es un proceso histórico. Lo mismo pasa con esta nueva línea. Iglesia anglicana, y de la iglesia anglicana surgen los metodistas, ¿sí? Hasta ahí me voy a quedar. Entonces date cuenta, de la iglesia anglicana surgen dos grandes corrientes. Una corriente es la iglesia bautista y otra corriente es la iglesia metodista. De la iglesia bautista surge una línea muy intelectual por su propia formación y seriedad que tienen ellos, con fuerte influencia de los movimientos puritanos. Y abajo tienes otro movimiento, 100 años después prácticamente, que es la iglesia metodista. Te platiqué un poquito de la iglesia metodista. Unos muchachos universitarios de la prestigiada Universidad de Oxford que dieron su vida por la predicación del evangelio. Y entonces imagínate esto. ¿Quiénes fueron estos hombres? Luego platicaremos a detalle la vida de ellos, pero en resumen lo que te quiero decir es hombres que dieron su vida por la propagación del evangelio. Cuando nadie se acordaba de los pobres, de las clases obreras, de la gente que batallaba en las ciudades con la pobreza, la escasez, la explotación, con la guerra de los esclavos, y que las altas clases burguesas y religiosas vivían en la opulencia.
ellos dijeron, este no es el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús es llegar a toda la humanidad. Y dieron su vida a este grupo de muchachos, de estudiantes, muy cuadrados, y que dieron su vida y viajaron a Estados Unidos a llevar el evangelio. Recorrieron todos lados para predicar, le predicaron a los pobres, a los desfavorecidos, a los obreros, lucharon contra la esclavitud, gente que hizo que se crearan hospitales, escuelas, centros de enseñanza, universidades. Bueno, pues dieron su vida por el evangelio. Entonces, lo que te quiero decir es que en cada generación, en cada época, Dios pone a personas que sirvan de luz para la problemática que la humanidad está enfrentando. ¿Sí? Entonces, la humanidad vivía una época de caos y Dios respondió a través de estas generaciones de hombres que trajeron bienestar y que la Biblia llegó a mucha humanidad en ese tiempo. Y así llega a Estados Unidos el cristianismo. El cristianismo llega a Estados Unidos en dos grandes vertientes, a través de la iglesia bautista y la iglesia metodista. Y si pueden ir pasando los de alabanza y bajar este. Y como te puedes dar cuenta, la iglesia bautista pues va a generar todo este movimiento intelectual que ya hemos platicado, y que gracias a ellos existen los adventistas, los testigos de Jehová y la iglesia de Dios del séptimo día. Es la influencia que tienen de las iglesias bautistas. Y la iglesia metodista también va a dar luz a otras denominaciones cristianas, que esas las vas a aprender la semana que entra. Y por eso vas a entender por qué existen distintas facetas y expresiones en el cristianismo. Bueno, espero haberme dado a entender y que esta charla de historia te ayude un poquito a entender el contexto histórico del cristianismo. Te invito a que nos pongamos